Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Stanley Ma y los franquiciadores. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta ha sido una semana un poco difícil, por llamarlo de alguna manera, en los mercados financieros mundiales. Y si bien es verdad que no nos encontramos en una crisis o recesión, ya que pues los indicadores económicos no están en niveles preocupantes, no se puede negar que estas bajadas han sido importantes, depende en qué mercado. Es verdad que el S&P no ha bajado mucho en el año, pero hay mercados como el francés o el chino que han bajado muchísimo y sí que están en unos niveles de bajistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El sentimiento de los inversores, el investor sentiment, pues ha cambiado de bastante positivo a uno negativo completamente, ya que los resultados y los guidance que se están dando tampoco es que sean muy malos, pero se está viendo una pequeña deceleración del crecimiento que se está extrapolando en el tiempo y que puede cumplirse o puede no cumplirse tranquilamente. O sea que no parece que sea razonable una reacción tan grande. Ante estas caídas no es fácil reaccionar. Si bien teóricamente es fácil decir, pues lo que sube lo vendo y lo meto en lo que ha bajado y todo tipo de estrategias, pues esto en la práctica no es fácil. Y todos estamos ante esas situaciones y uno no sabe si es mejor esperar y no hacer nada, ir comprando, no sabes si va a bajar más, no tienes ni idea. Y esto no es fácil, pero por otro lado hay que decir que esta película va de esto. O sea, este juego es así. Y esta época de crecimiento pausado y todo muy tranquilo, pues eso era la excepción. Y esto, con bajadas, cosas que te bajan un 20%, un 30%, pues esto es la realidad y creo que este juego va de eso. Y no hay que engañarse, de que realmente el mundo va a seguir con problemas y la percepción de los inversores cambia y hay que saber jugarlo. Y dentro de lo que cabe, yo opino que es bastante bonito, aunque veas perder muchas veces, mucho dinero de forma de pérdidas latentes. Ha sido una semana con muchos resultados de especialmente empresas muy grandes estadounidenses, las tecnológicas clásicas. Ha presentado Amazon, Google, Twitter, Snapchat incluso, y la reacción no ha sido muy positiva, pero sí que recomiendo ver estas presentaciones y mirar cómo van los grandes tecnológicos, ya que pues muchas veces es muy ilustrativo ver lo que está haciendo Amazon, que está haciendo Twitter o Google, y es algo que a mí me suele gustar. Sin embargo, probablemente hay una empresa que ha sido la que ha acaparado todos los titulares en prensa, y esa ha sido Tesla. No quiero hacer un comentario muy largo, quizá haya otro capítulo para ello, pero contra todo pronóstico ha publicado unos resultados que, si son verdad, pues son estratosféricos y no hay otro nombre para definirlo, ya que que Tesla entra en beneficios, que hubiera flujo de caja positivo. Se habla de manipulación, son demasiado buenos para ser verdad, parece ser, y veremos lo que pasa. Y sí que tiene un componente milagroso y no sé hasta qué punto las cuentas de hasta este trimestre estaban manipuladas hasta a la baja, mientras que ha sido manipulada a lo alto. No lo sé decir. Y una cosa de que sí que me alegro es estar fuera de esta batalla, el poder verlo desde fuera sin tener ningún interés, ni en corto ni en largo, y eso la verdad es que me deja muy tranquilo, ya que es un problema muy difícil el de Tesla. O sea, no tienes a un genio, pues uno de los mayores emprendedores del mundo, que ha conseguido éxito en muchas facetas,
y está haciendo el todavía más difícil. O sea, fundar una empresa de coches, no sé, la peor industria del mundo puede ser. Y lo está sacando, más o menos, pero con muchas dificultades. Y es un problema, me parece que extremadamente difícil, tanto a largo como a corto. Y es muy bonito de ver. Y es más bonito de ver desde fuera. Así que veremos cómo se va desarrollando eso. El episodio de esta semana voy a hablar de dos empresas que son muy pequeñas y tienen una historia un poco rocambolesca. Y bueno, el episodio de la semana anterior fue el de NBI y tengo que admitir que el listón está muy muy alto y vamos, yo apostaría que estábamos en pico de iceberg la semana pasada, ya que bueno, traer un CEO al programa es algo muy raro y muy especial y no sé yo si algún día lo vamos a llegar a igualar, pero espero que aún así pues pueda hacer programas a menos y que la gente no tenga las expectativas de que aquí van a pasar presidentes y CEOs semana tras semana, ya que es casi imposible hacerlo. Como he mencionado, voy a hablar de dos empresas muy muy pequeñas. Una es de 70 millones y tiene un free float de unos 15 millones de dólares. Otra es de 20 millones y tiene un free float de 4 millones de dólares. Es, bueno, una historia especial que, bueno, me hace sentir... Muchas veces el inversor es una especie de investigador privado empresario, ¿no? O sea, tú investigas y vas recopilando noticias, cosas que muchas veces no tienen importancia, ¿no? Pero intentas hacer el retrato de tu CEO muchas veces o el retrato de una empresa y lo buscas por varios ángulos diferentes y consigues hacer un retrato de la situación, lo cual es, creo que lo bonito de esto, ¿no? Una investigación muy grande que puede ser bastante amena e intentar encontrar una información. Muchas veces la información pues, es conocida, pero intentar crearte una opinión que tenga sentido y encontrar la información adecuada para establecerte una opinión pues razonable, ya que la información per se tampoco aporta mucho, pero sí saber darle importancia a las partes más importantes de una historia. También voy a utilizar el episodio para hablar de franquiciadores, el tema de comida rápida en general y también el problema o la oportunidad del delivery en todo el sector. Para hacer una introducción a este tema, yo creo que la mejor empresa para hacerlo y quizás la más conocida en el público español es MTI Food Group, que bueno, es un franquiciador canadiense, una empresa típica de François Rochon y que en España lo popularizó Alex Estebaranz de True Value haciendo un vídeo y explicando el modelo de negocio y por qué era una buena inversión y al final se ha demostrado que sí que lo era. Como resumen, MTI Food Group es un franquiciador y ser un franquiciador de comida rápida o cualquier restaurante es muy buen negocio. En muchos negocios hay una división entre el asset light y el asset heavy, el que tiene muchos activos y el que tiene pocos. Por ejemplo, en hoteles no es lo mismo tener o ser propietario del edificio u operar el hotel o ser el dueño de la marca Marriott. O no es lo mismo ser el dueño de una OTA como puede ser Expedia o Booking. No es lo mismo ser un operador de camiones, de logística, donde tú no tienes ningún camión, o ser la compañía que tiene los camiones. No es lo mismo ser la compañía que hace el software de diseño mecánico de coches, a ser la compañía que fabrica los coches. Las características de negocio, aun estando en el mismo sector, pues son muy diferentes. La parte asset light, pues tiene un coste incremental muy bajo. En el segmento de comida rápida, como es el caso de MTI, pues el franquiciador lo que hace es crear unas ciertas marcas, unos conceptos que sabe que funcionan. Pues hamburguesería X. Y eso
se ha comprobado varias veces que diseñando un menú de cierta forma y con una imagen de cierta forma y una publicidad, pues se consigue un negocio rentable. Después lo que haces es vender ese concepto a gente que esté dispuesta a implantarlo en la realidad y operar esos negocios, y el franquiciador pues se lleva ese 5%, ese 6%, incluso el 8% de las ventas. ¿Por qué tiene sentido? Pues porque montar un restaurante el 90% de las veces pues se va a la bancarrota o no funciona, mientras que un franquiciador, tú cuando lo montas, pues el 80% suele durar más de un año o va más o menos bien. Es decir, es verdad que se quitan una parte del beneficio, ya que el royalty es sobre las ventas, y eso es muy importante, o sea, que ya de saque no sea el royalty de los beneficios, sino de las ventas, pero te aseguras de que ese concepto funciona y disminuye el riesgo y al final disminuye la variabilidad de los resultados. Eso para la parte de MTI o del franquiciador es muy interesante, ya que tú tienes una estructura y unos conceptos que son constantes y unas oficinas con gente que ha desarrollado eso, pero eso se mantiene. Sin embargo, si añades nuevos franquiciados, pues a ti te da igual. O sea, eso no supone un coste incremental para ti, lo que hace que esas ventas incrementales vayan directos no a beneficios, pero sí a EBITDA casi. Y bueno, al final, una vez de que tienes una base constante, todo lo que puedas adquirir, pues va directo o casi directo a los beneficios. ¿Eso qué hace? Que poco a poco el margen de tu negocio aumente. El margen EBITDA de MTI, por ejemplo, ya pues va en el 40 y pico %, lo cual ya es sustancial, y bueno, y poco a poco irá más. O sea, no es una máquina que va creciendo, ya que todas las ventas incrementales que se hagan apenas tienen unos costes fijos asociados. Esto lo que hace es que una adquisición tú puedes pagar algo más. O sea, tú puedes pagar pues 8 veces EBITDA, 9, 10, lo que sea. Y bueno, lo que puede parecer no muy barato al principio, tú cuando le quitas los costes fijos que ese concepto tenía por sí solo, puedes hacer que eso que era 8 veces EBITDA pues fuera 3. Y eso es la parte más interesante de este tipo de negocio. Es por ello que muchas veces se valora por ventas y no tanto por EBITDA, ya que luego tú vas a ser el que quite todos los costes fijos uniéndolos a tu estructura. Además, en el caso de MTI, por ejemplo, existe todo tipo de adyacentes que no son los royalties. Puedes hacer, pues, ya que tienes muchos conceptos y muchos restaurantes, puedes proporcionarles tú mismo la comida. Y eso se lo vendes tú y obtienes un margen de ello. Es verdad que es peor negocio. O sea, vender comida a tus restaurantes, pues no tiene las escalas que tienen los royalties y no hay ese margen incremental que va creciendo. Pero bueno, es una línea adicional de negocios. Y además, pues el franquiciador también puede negociar alquileres, publicidad y otro tipo de servicios. Entonces, como ya se puede ver, y con esta breve explicación, se puede ver que si bien montar un restaurante no es muy buen negocio, y ahora veremos por qué, pues tú puedes construir una capa superior, que es el franquiciador, que sí es muy buen negocio. No tiene quizás el foso, ¿no? Porque un franquiciador... A ver, la parte difícil es la inicial, donde tú no tienes las escalas, pero una vez que has pasado eso, pues entras en un círculo virtuoso, pero quitando la parte del foso, sí que consigues un negocio muy bueno y con retornos de la inversión muy atractivos, pasado de un punto de la evolución. Y entonces, encima, pues te puede venir una crisis muy fuerte y las ventas se pueden reducir,
pero lo que sería una reducción muy grande en el beneficio del franquiciado, para el franquiciador pues es una reducción incremental de su beneficio y es difícil que entre en pérdidas, lo cual lo hace un negocio más resistente que el de operar un restaurante. ¿Qué hace que tener una franquicia no sea buen negocio? Bueno, pues tienes el 30% de tus ventas son costes de empleados. O tienes otro 20% que son amortizaciones, la comida son otro 30% y los royalties son 6%. Y al final pues te queda con mucha suerte un 15%, un 10% de EBITDA, lo cual no es mucho. Y el problema es que cualquier problema en ventas, pues los empleados cobran igual, las amortizaciones son igual y las reparaciones que hay que hacer en el local son iguales, la comida es variable pero siempre es ese 30%, los royalties se pagan igual y si hay algún problema o una reducción de esas ventas, pues es un negocio bastante más peligroso. Hay que decir, aún así, que la comida rápida, curiosamente, es un sector muy resistente, ya que cuando viene una crisis, pues la gente que antes iba a un restaurante, pues va a un servicio de comida rápida y bueno, la gente que antes iba a comida rápida y tiene unos ingresos menores, pues tampoco tiene mucho tiempo para cocinar, tiene bastante prisa y además, pues oye, al menos comes fuera y bueno, al final comer fuera también es una experiencia y bueno, al final al ser los sitios más baratos consiguen que ese segmento también más o menos se mantenga y al final las ventas de comida rápida en crisis no suelen bajar apenas. Aún así, como he dicho, para el franquiciado esa estructura de costes bastante fija hace que sea un negocio más frágil y más cíclico, ya que pues bajadas de ventas, pues por lo que sea, ya que es un negocio con muy poco foso, o sea, no hay apenas ventajas, te pueden poner un restaurante al lado y hacerte la competencia, pues una bajada de ventas del 10-15% puede hacer que entres en pérdidas y ser muy problemático. Y además, otra de las amenazas de este tipo de negocios es todo lo que es costes de empleo, salario mínimo interprofesional, eso es peligrosísimo porque una subida, pues ya hemos comentado que los empleados son el 30% de tu coste, si eso sube pues un 10%, pues es un coste que te afecta de forma muy directa. Y quizás la última amenaza para los franquiciados o para esta parte del negocio sería el delivery, que ahora está muy de moda, que bueno, todos conocemos a Glovo, a Deliveroo, que te traen comida a casa. Y aquí hay dos corrientes de pensamiento y no hay nada establecido ni no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero hay diferentes disyuntivas. Uno es, el delivery nos va a canibalizar las ventas, porque puede ser, ¿no? La gente que iba a venir al establecimiento se queda en casa y le llevamos la comida, teniendo en cuenta que la plataforma de delivery se lleva un 30% y vamos, es muchísimo. Y yo, claro, tengo que tener el restaurante igual y los costes se mantienen. Y vamos, si el delivery me canibaliza, pues entro en pérdidas fácilmente. Pero ante esto, la otra visión es, bueno, oye, realmente la gente que pide delivery no iba a venir al establecimiento. Por lo que son usuarios incrementales y si bien el beneficio es un poco menor, pues es beneficio incremental, lo cual es positivo. Y bueno, si el restaurante ha podido producir esa comida es porque había, digamos, huecos, es decir, no estaba al 100% de capacidad y por lo tanto, bueno, me ayuda a que mi cocina se aproveche al 100%. Como he comentado, todo este problema viene porque, o sea, pues Deliveroo, Uber Eats, GrabHub, DoorDash, o sea, tienen unas comisiones altísimas. Y entonces, mucha gente lo que ve positivo en el delivery es que son una plataforma
de publicidad, lo cual es un cambio de mentalidad. Por ejemplo, Uber Eats en Los Ángeles lo ven 4 millones de personas y poder tener el logotipo de tu restaurante ahí, pues quizá no, o sea, el margen que consigas de esas ventas será bajo, pero esas mismas personas puede que les guste y luego vayan al establecimiento. Pero claro, hay otra vuelta de tuerca también. O sea, el delivery lo que te da es un sitio donde se ven todos los restaurantes, lo cual aporta transparencia. Y la transparencia para el consumidor está muy bien, pero para el que produce y el que vende no está muy bien. El ejemplo más claro es de las OTA, las OTAs en hoteles. O sea, cuando no había Expedia ni Booking, pues el hotel podía poner el precio que quería, pero cuando viene la OTA, puedes comparar todos los hoteles de un mismo sitio. Esa transparencia añadida hace que los precios tengan que bajar. Y eso, al final, hace que la competencia sea más encarnizada. Y precisamente el miedo es que el delivery haga ese mismo papel que hizo la OTA en los hoteles, lo haga en el segmento de comida rápida, comida para llevar. En conclusión, el delivery puede ser tanto amenaza como oportunidad según quien lo vea y bueno, la filosofía que aplique. Al final, según a quien escuchéis, sea en MTI u otras cadenas, pues cada uno tiene una opinión divergente, ya que todavía el delivery no es una fuerza increíble ni... Bueno, a veces hay restaurantes que es un 15% de las ventas, que ya es bastante, en otros es un 1%, pero cuando nos acerquemos a un 30% de las ventas, se empezará a ver los ganadores y los perdedores, si realmente es beneficio incremental, si es pérdida total, si es publicidad, si va a bajar los costes. Y bueno, es un tema que hay que tener muy en cuenta. Y si bien hay bastantes amenazas, como en todo sector, el negocio de ser franquiciador es uno bastante rentable. Y si empiezas a sumar ventas a tu negocio con costes fijos, pues entras en un círculo virtuoso, que es lo que ha hecho MTI Food Group durante bastantes años, y es por eso mismo una 100 bagger o incluso más ya en este punto. Sin embargo, había una frase o unos párrafos en la última conferencia, que por cierto, que es la primera conferencia que MTI da, y que era sobre la situación de M&A y fusiones. Y lo que decía el CEO era que para unas adquisiciones de más de 100 millones de dólares ya había una competencia bastante grande de los PE, el Private Equity, y eso significa que los precios van para arriba y que pues no se podían permitir o no veían razonable comprar esos múltiplos. Porque es lógico que si estos negocios pues no son cíclicos y funcionan muy bien, pues al final atraen la atención de mucha gente, y el private equity pues que se dedica a esto y que ha visto que los negocios de comida rápida han funcionado muy bien, pues es normal que también intente pujar por ello. Por lo tanto, si más de 100 millones está a un precio muy alto, MTI se ve obligado o bien a esperar a que venga una crisis y reducir deuda, y eso está muy bien, o a comprar cosas más pequeñas que estén a múltiplos más razonables. Y esto pues está bien, pero no deja de ser un camino sin salida, entre comillas, para MTI. Es decir, ya hizo una adquisición muy grande en Estados Unidos, Valhalla, y luego Investcorp en Canadá, y ya ha llegado a un punto donde es demasiado grande para ir adquiriendo otras de más de 100 millones, porque claro, esas adquisiciones de 100 millones sí que son las que aumentan el beneficio de forma sustancial. Esas no las puede hacer porque están a un múltiplo muy alto, y las pequeñas son demasiado pequeñas para realmente ser significativas. Entonces tenía que adquirir muchas pequeñas, lo cual lleva tiempo y costes, entonces no compensa. Entonces sí que está en un camino sin salida, bueno, en un camino sin salida que seguro que hace un 10% anual fácil, pero que sí que hay
al menos teóricamente, un problema para seguir adquiriendo, ya que las grandes adquisiciones están atrás, ahora todo está un poco caro y solo puedes tirar de pequeñas que, bueno, al final ya siendo una empresa de casi 2.000 millones, pues ya no es suficiente para seguir creciendo al mismo ritmo que antes. Entonces, ante esta disyuntiva que tiene MTI, uno se debería preguntar, bueno, ¿y existe una empresa que esté 15 años atrás de MTI, sea pequeña y pueda aprovechar pues esos precios bajos de las compañías pequeñas? Bueno, pues creo que sí que hay una empresa al menos, un franquiciador, y es precisamente del que vamos a hablar en este capítulo, y luego pues una empresa relacionada a esta misma. Y esa empresa se llama Fat Brands, que bueno, es un franquiciador, tal cual, no opera en ningún restaurante y tiene pues 4 o 5 conceptos, todos basados en comida americana, hamburguesas, alitas y este tipo de cosas, y es de lo que vamos a hablar en el episodio. Fat Brands es el franquiciador de la marca Fat Burger concretamente, pero bueno, también Búfalos Café, Búfalos Express, o sea, tienen varios conceptos. Uno es de hamburguesas, otro de alitas de pollo y otro de costilla y comida similar. Por lo tanto, comida americana bastante típica y un negocio bastante fácil de entender. La marca principal es Fat Burger, que se creó hace 50 años y poco a poco pues se ha ido expandiendo. Curiosamente, en el 2001 así, fue adquirida por un grupo de artistas famosos, por Magic Johnson, Cher y otros muchos, a los cuales Andy Wiederhorn, que es el CEO actual, adquirió la empresa. Y bueno, en general, cualquiera que vea reviews y todo tipo de opiniones por internet, es una empresa, unos restaurantes con bastante buena fama, bastante equivalente, quizás no tan buena fama como Shake Shack, pero sí que son conocidos por dar comida de calidad. De hecho, Kanye West estuvo y de hecho fundó 2 franquicias de Fat Burger hace unos 10 años, las cuales, las 2, fueron a la bancarrota, pero te dice algo de que es una marca conocida y que bueno, tiene cierto valor en la propia marca en sí. Y bueno, hay muchas fotos de Nicki Minaj y mucha gente pues pasando por Fat Burgers. Y además en el propio Walmart se venden hamburguesas de marca Fat Burger. Y además esto, el que quiera más información de la empresa, lo que puede hacer, que es lo que he hecho yo, es mirarse reviews de hamburguesas. Y parece broma, pero esto existe. Hay gente que va a restaurantes y se come hamburguesas y lo pone en YouTube y hace una review de ello. Y bueno, las reviews que tiene Fat Burger son bastante buenas. Y en general, lo que quiero decir con esto es que sí que es una marca conocida y con una reputación al menos solvente y estable durante varios años. Sin embargo, Fat Brands no es el que opera estos restaurantes. Es más, durante los años 2006, 2008, 2010, pues sí que la empresa operó varios restaurantes, pero no fue bien. Durante la crisis fue bastante duro y tuvieron que cerrar bastantes, y a partir de 2011 la empresa únicamente se dedica a royalties, es decir, a crear conceptos, a adquirir conceptos y a comercializarlos a los franquiciados. Y es lo que está yendo bastante bien. Y de hecho, en las conferencias de Fat Brands, la marca o la empresa a la que se hace referencia no es Shake Shack, no es Burger King o lo que sea. Se hace referencia a MTI, que es claramente la empresa en la cual se basa el modelo, y que quizá en Estados Unidos no es tan conocido tanto MTI como el modelo de royalties puros. Es más, al final Fat Brands lo que hace es cobrar una comisión del 6% a las ventas. Y esto, ¿por qué tiene sentido, no? ¿Por qué alguien querría pagar un 6% de las ventas
a otra empresa? Bueno, para empezar, porque quita mucha incertidumbre, porque, como hemos dicho, montar un restaurante no es fácil y te puede ir muy bien, pero te puede ir muy, muy mal también. Entonces es algo que quita variabilidad de forma clara. Y además, en el poder de negociación que tiene pertenecer a una estructura mayor, lo que te hace es bajar el coste de la comida un 2-3%. Entonces, eso ya no voy a decir que justifique ser franquiciado, pero bueno, oye, si el pertenecer a Fat Brands me hace algo que tiene el 30% de mis ventas, pues que eso baje pues 2-3% es algo significativo. Es más, de la misma forma que MTI sí que vende comida a sus franquiciados, Fat Brands no lo hace. Simplemente es una estructura que une marcas, que crea conceptos o los adquiere y, digamos, hace fuerza contra los suministradores de comida, alquiler, packaging, delivery, pero él no les vende nada a los franquiciados. Intenta conseguir las mejores condiciones para esos franquiciados, pero sin venderles nada, lo cual es muy atractivo. En MTI sí que se vende comida, que claro, tiene peores márgenes que los royalties puros, y aquí es simplemente una estructura pura, clara de royalties. Y esa estructura, como he dicho, pues también te da publicidad, todo el asesoramiento que pueda haber, visitas de monitorización, ver si un franquiciado lo está haciendo bien o mal, evaluar eso para que, bueno, los demás franquiciados no se vean dañados por un deterioro de la reputación de la marca, etc. Es un concepto interesante, ya que el abrir un restaurante tiene una comisión para Fat Brands de unos $60,000, que cubre un poco los costes de formación de la gente. Y si ese restaurante fracasa, pues al final el coste de formación se compensa con esa comisión y ya está. Entonces, lo que se pierde es tiempo. O sea, si un restaurante fracasa, pues ha sido una pérdida de tiempo y no le gusta a nadie, pero tampoco se pierde dinero en sí. Entonces, ¿por qué me gusta esta empresa? Pues, para empezar, es una marca conocida y bueno, que mucha gente conoce, pero que todavía le falta bastante por expandirse, y que al final el franquiciador cotiza a $70 millones, que es muy muy poco, y que bueno, pues me parece curioso, ¿no? Shake Shack pues cotiza en 2.000 millones, evidentemente opera los restaurantes pero tiene menos restaurantes que Fat Brands. Y lo interesante de esto es, punto 1, eres más pequeño que MTI y otros, por lo tanto, los precios de adquisición son mejores y puedes mejorar mucho más. Es decir, tú tienes una base de costes fija que ya le han dado la vuelta y que ya está en unos beneficios positivos, y ya todo lo demás que venga irá directo al EBITDA, básicamente. Por ejemplo, una adquisición que hizo Fat Brands hace un par de meses fue un concepto de alitas de pollo y lo hicieron por $10 millones. Esos $10 millones, las ventas que te traen son 4,1. Y el EBITDA que te generan esos 4,1 millones de dólares en royalties es de 3,6. Es decir, las ventas incrementales, el EBITDA que te generan es muy muy grande, y estamos en ese punto de inflexión donde la estructura central pues sí que se ha dado la vuelta y bueno, toda adquisición pues será muy muy beneficiosa para la empresa. Entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿y esto pues, es demasiado bueno para ser verdad? ¿Cómo es posible que tanto MTI como Fat Brands consigan adquirir marcas de forma tan barata y sigan construyendo una máquina de hacer dinero, que es simplemente recortar costes de lo adquirido y bueno, sumárselo a su estructura ya existente? Bueno, pues esto simplemente es porque las marcas que adquieren por sí solas no son buenas. Cualquier adquisición que uno vea
Yo pues tengo delante las cuentas de Hurricane, pues no son buenas, o sea, pierden dinero. Las marcas que adquieren por sí solas pierden dinero, ya que el coste de central pues es mayor que los royalties. Lo que tienes es pues quizá 50 restaurantes, 60, que los royalties que te generan tampoco son muy altos y tú tienes costes fijos bastante relevantes. Entonces, tanto Fat Brands como MTI son capaces de adquirir empresas que no son buenas por sí solas, y ahí está la clave, y generar pues un flujo constante de royalties de esas mismas. Y hay que destacar también que de la misma forma que en MTI el delivery no es importante, y de hecho hubo una pregunta en la conferencia, en la última conferencia, que le preguntaban a ver qué opinaban del delivery, y la respuesta, en mi opinión, fue un poco decepcionante, ya que, bueno, decían que ya verían con el tiempo qué hacían con el delivery, ya que podía canibalizar las ventas que ellos tenían y que había que dejar pasar tiempo, etcétera. A mí me parece una respuesta un poco floja, ya que, bueno, es un fenómeno que afecta a todo tu negocio, y que tu respuesta sea, pues ya veremos, pues no me parece suficientemente buena esa respuesta. Sin embargo, en Fat Brands el delivery es casi el 15% de las ventas, es bastante, y sí que ha sido una marca que ha tirado mucho por ahí, tiene acuerdos con Uber Eats y otros, y que la perspectiva del CEO, que es Andrew Wiederhorn, es que el delivery te da ventas adicionales que no tendrías y que te permite utilizar tu cocina mucho más y mucho mejor. Y que además es una plataforma de publicidad que te genera ventas incrementales luego en tus establecimientos físicos. Y bueno, a mí escuchar eso en un CEO me gusta mucho más, al menos que tenga una opinión y una estrategia clara, a que, bueno, diga que ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Por lo tanto, en el delivery, en Fat Brands, es más importante. Como he mencionado, el CEO de Fat Brands es Andy Wiederhorn, y es el personaje central de este episodio, creo yo, porque es un caso bastante curioso. Lo primero que hay que decir es que está muy implicado en Fat Brands y bueno, aparece en muchos medios e intenta hacer todo lo que puede. Y si tú ves todas las declaraciones que hacen en las conferencias, muchas veces es difícil ver cómo de implicado está el management o si realmente se cree las cosas. Bueno, pues creo que en este caso alguien que se lea o se escuche lo que dice, se ve que es una persona muy, muy ambiciosa. Y lo curioso del asunto es que Andy Wiederhorn no es nuevo para el público general, ya que a los 30 años Andy tenía unos 150 millones de dólares, que lo había conseguido con una especie de fondo de inversión de activos inmobiliarios. Y el problema es que Andy fue encarcelado durante 2006-2008, estuvo en la cárcel por 2 años o así, y bueno, por diferentes problemas que bueno, se le acusó de fraude y bueno, tuvo unos líos bastante grandes y perdió toda su fortuna. Y después de eso, pues ya había adquirido Fat Brands y ha pasado de tener pues 40 restaurantes a tener 150 solo de Fat Burgers y otros tantos de otros conceptos. Entonces ya está aquí uno de los problemas centrales de este caso, que es que tienes un CEO súper implicado y que que tiene los conceptos muy claros, que tiene a MTI de referencia, que quiere hacer un negocio de royalties magnífico, con una ambición brutal, como digo, pero que ha estado en la cárcel, que ha sido acusado por fraude hace pues 12-13 años y que bueno, es un caso en el que se pueden encontrar muchas cosas. Él nunca se llegó a considerar culpable, aunque sí que se declaró. Y bueno, estuvo, como digo, dos años casi en la cárcel.
Y esto de hecho fue uno de los principales problemas para sacar a Fat Brands a bolsa, ya que siempre le decían que no, ya que queda muy mal que hayas estado en la cárcel, pero él, como lo ve, es trabajar en una industria completamente diferente a la inversión en activos inmobiliarios, pues lo ve como su ocasión para volver a ser millonario y conseguir mucho dinero. Entonces, sí es una persona con mucha hambre, como yo lo veo. Entonces, ¿este señor cuántas acciones tiene? Pues Andy es director de otra compañía, que es Fokker Capital Group, FCCG, y tiene el 82% de Fat Brands. Es decir, el float es un 18%. Por lo tanto, digamos que sí que se juega su dinero en que Fat Brands salga bien. Y de hecho, un problema de que esté barata o que sea una microcap es que apenas hay float en la empresa. Resumiendo, lo que me gusta de Fat Brands es que es suficientemente pequeña para adquirir diferentes marcas y sumarlas a su estructura fija, y eso lo puede hacer de forma muy barata. Por ejemplo, ¿no? Como he mencionado, Hurricane se adquiere por 10 millones, tiene 4 millones de royalties y al EBITDA van pues 3 millones. Y entonces al final adquieres más barato de lo que realmente parece y bueno, al final pues 3 millones de EBITDA en una empresa que cotiza a 80 millones de dólares, pues la valoración cambia mucho y sí que estamos en ese punto de inflexión. Por lo tanto, ese es el punto 1 que me gusta. Por otro lado, tienes a un CEO con 80% de las acciones a través de su empresa y muy muy implicado, aunque con un caso muy rocambolesco que estuvo encarcelado, pero que tiene una visión muy clara del negocio, una visión muy clara del delivery, está muy centrado en lo que quiere hacer. Por otro lado, la valoración es atractiva si lo comparamos con otros franquiciadores. Y finalmente, pues los insiders están comprando. Están comprando durante 2-3 meses. Ha habido compras constantes. Entonces, bueno, pues todo eso lo hace un caso interesante para la inversión. Sin embargo, aquí no acaba la historia. Y como he mencionado, iba a haber 2 acciones que mencionaba en este podcast. La primera era Fat Brands, que es el franquiciador. Y el segundo es Fokker Capital Group, es decir, FCCG, que es la empresa de Andy Wiederhorn. O sea, es la empresa a través de la cual tiene acciones de Fat Brands, ¿vale? Y lo curioso de esto es que esta empresa, casi quebrada en 2008, 2011, pues que tiene el 82% de las acciones de Fat Brands, esta empresa es una dark stock, es decir, es una acción oscura. Y podéis poner música tenebrosa detrás de mí para que suene tenebroso el asunto. Pero sí, es una acción oscura, lo cual significa que no tenemos los balances, que no tenemos las ventas, que no sabemos nada de los cash flows. Es decir, es una empresa que cotiza, pero no se sabe lo que tiene, ¿vale? Es una empresa que tú puedes comprar las acciones y no tienes el annual report y tienes que indagar por otro lado qué es lo que tiene. Lo normal ante esto es que uno salga corriendo y a mí me parece razonable, pero yo opino que es un caso curioso, al menos, que merece la pena ser estudiado un poco. Y es verdad que no sabemos qué tiene en el balance FCCG, ¿vale? Pero sí sabemos que tiene el 82% de Fat Brands. Es más, yo conozco esta empresa a través de estudiar un poco el annual report de Fat Brands y decirte que FCCG tiene que tener como mínimo el 80% de las acciones de Fat Brands. Porque por una ley de Estados Unidos, si tú tienes 80% o más de las acciones, eres capaz de, digamos, consolidar balances, no realmente, pero eres capaz de utilizar los tax assets de la otra compañía. Es decir, como
FCCG tiene el 82% de FAT Brands, FAT Brands puede utilizar los tax assets de FCCG, que claro, al ser una compañía que estuvo semi-quebrada, pues tiene en el 2010, que es el último informe anual que es visible, tenía 170 millones de dólares en pérdidas acumuladas, lo cual equivaldría a unos tax assets de unos 40 millones de dólares o algo así. Hay que tener en cuenta que no sabemos lo que ha pasado durante 2010 y 2018, porque, como digo, es una acción oscura y no sabemos lo que pasa. Pero sí sabemos que en 2010 tenía unos 170 millones de pérdidas acumuladas. Y esos 40 millones de tax assets, pues ahora sería equivalente... O sea, es difícil calcular el equivalente real presente de unos tax assets, porque depende de los beneficios que tú vayas a tener. Si tú tienes muchos beneficios y en un año ya te has ventilado todas las tax assets, pues el valor presente será casi todo el tax asset. Sin embargo, si tú pasas muchos años en consumir esos activos de impuestos, pues el valor presente será menor, ya que estará más lejano en el tiempo cuando has consumido esos activos. Por lo tanto, sabemos qué cosas sabemos de FCCG. 1. Tiene el 82% de FAT Brands. 2. Tiene activos de impuestos. Y si más o menos se han conservado los de 2010, tiene 170 millones de pérdidas, unos 40 en activos. Y tendrá algo de deuda. En 2010 tenía unos 20 millones de deuda. Bueno, pues esto es la compañía. Y sabemos que en el 2010 la familia Wiederhorn tenía como unos el 40%, 50% de la empresa. Y además que los insiders pues tenían más. Es decir, Andy Wiederhorn está ahí. Vale, entonces la familia está implicada en ese negocio. Bueno, pues imaginemos, ¿no? Que los tax assets son 40 y la deuda son 20 y bueno, en valor presente se anulan, digamos que los activos de impuestos y la deuda se cancelan y nos quedamos con el 82% de FAT Brands. Bueno, pues el 82% de FAT Brands son 58 millones de dólares. Cotiza a 20 millones, ¿vale? Es un descuento de un 2,5 veces el supuesto valor de la empresa, pero como digo, no sabemos qué tiene en el balance. Entonces, ¿cuánto estaría uno dispuesto a pagar por una empresa en la que no ves lo que tiene? Y bueno, la respuesta a eso puede ser 0, ¿vale? Yo entiendo que alguien esté dispuesto a pagar, no esté dispuesto a pagar nada por algo que tú no ves lo que tiene. Sin embargo, hay un par de ideas o conceptos que yo creo que sí que ayudan en la valoración. El punto 1 es que Andy Wiederhorn tiene el 40% de la empresa y difícilmente puede vender esas acciones. Por lo tanto, sí que estás del lado de toda la familia Wiederhorn y dudo mucho que vaya en contra de ti. Por otro lado, esas tax assets que se están utilizando, pues ya ha habido varias conferencias donde se ha dicho que FAT Brands y FCCG se van a juntar. Va a haber una fusión de las dos empresas, sea en Q3 o en Q4. Es decir, muy pronto ambas empresas se van a juntar para que FCCG no tenga que tener el 80% de FAT Brands y que las tax assets pasen a FAT Brands. Por lo tanto, va a haber una fusión. O sea, hay que tener en cuenta que FCCG es una empresa que tiene un volumen diario de $2.000, básicamente. Y si tú compras, no lo vas a vender así como así. Pero sabes que en 2 trimestres se va a juntar con FAT Brands y que te van a dar acciones de FCCG y que parece ser que vale 2,5 veces lo que tú pagas ahora
por FCCG. Por lo tanto, hay un catalizador muy claro y el valor se debería poder materializar. Y por último, quedaría la duda de cuánta deuda tiene esta empresa en el balance. Pues no se puede saber, pero sí que FCCG sí que ha dado créditos a FAT Brands, lo cual habrá generado cierto flujo de caja y bueno, yo creo que la deuda no será exagerada. Entonces, sabiendo que la familia está en FCCG, sabiendo que en 2 trimestres las dos empresas se van a juntar y que seguramente no haya una deuda brutal, para mí el valor que yo estaría dispuesta a pagar como mucho, es la mitad de las acciones de FAT Brands. Es decir, para mí lo razonable en una empresa que no conoces nada, pero bueno, que hay indicadores claros de que es difícil que vayan en contra de ti la familia, etcétera, pues para mí es un precio razonable, sería aquel que, si todo va bien, que parece que es lo lógico, puedas multiplicar por 2. Para mí ese es el precio razonable. Si está a un precio donde puedes multiplicar por 3, pues ya estaría en un precio más atractivo. Y como digo, 2 veces pues sería lo adecuado. Y esto es FCCG. Entonces, en el capítulo ha ido sobre 2 cosas. Ha ido sobre franquiciadores y un posible futuro MTI, pero en más pequeño. Y por otro lado, una acción oscura, que bueno, es un concepto que no se suele hablar mucho y bueno, me parece muy bien que no se hable mucho porque realmente una acción que no veas lo que tiene, pues es muy, muy peligroso. Pero que en este caso quizás sí que puede ser atractivo pues por los otros temas que existen, ¿no? Porque hay intereses alineados, etcétera. Así que espero que os haya gustado. Por otro lado también espero que nadie invierta en estas empresas, ya que, como creo que he intentado transmitir, son casos bastante especiales, bastante rocambolescos, con gente en la cárcel, acciones oscuras y vamos, son historias de escribir un libro. Pero sí que a mí me resultan muy interesantes como investigador empresario, ¿no? O sea, como he dicho, el inversor en valor muchas veces se parece mucho a un investigador y a mí me gusta mucho hacerlo y yo creo que es una historia interesante. Pero, como digo, no dejan de ser situaciones muy peculiares y que hay que estudiar con mucho detenimiento. Y con esto terminamos el capítulo. Espero que os haya gustado. Dadle a like en YouTube, en iVoox, escribid un comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.